Nosotros la doctora Jessica Sáez. Ella es una investigadora y es científica de la Universidad Tecnológica de Panamá de la región de Azuero. Ella es de Chitré. Ella es de Chitré y está aquí con nosotros para conversar de un tema que también ha sido muy controversial durante estas últimas semanas, es sobre el bajo presupuesto que le han otorgado a ciertas entidades científicas. Ella el día de hoy está aquí con nosotros como miembro de APANAC. Como miembro de APANAC, que ya les digo que es APANAC, que es de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. Ella está aquí para comentarnos un poquito sobre el tema, su perspectiva, su punto de vista. Y buenas tardes, señorita Jessica Sáez, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por tenernos aquí de invitados en representación de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. Eh, la verdad que, bueno, el tema que se toca el día de hoy en este programa es muy importante. Les agradecemos que utilicen este espacio para conversar sobre esta problemática, porque es un problema que tenemos en nuestro país que necesita más divulgación, que necesita que la gente se entere, que el pueblo entienda la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en nuestro país para el desarrollo socioeconómico del mismo y que se asombre, que se indigne un poco más por este recorte de presupuesto a las entidades científicas y de tecnología. La verdad es que nosotros en APANAC estamos muy preocupados porque uno piensa que la pandemia pues iba eh, a tener un resultado, por decirlo así. Una de las cosas que íbamos a aprender de la misma era a valorar un poquito más la ciencia y la tecnología, y al parecer pues los gobiernos como que no comprenden todavía la importancia que tiene la ciencia y la tecnología, a pesar de que fue la que estuvo al frente de la pandemia, y pues lastimosamente eso se ha visto evidenciado con este recorte en el presupuesto. Claro. Jessica, yo pensé que era que usted trabaja en Senasi, por eso decía que no la quería meter en problemas. Pero bueno, avanzando, uno, te felicito porque eres científica; dos, porque eres mujer, y las mujeres científicas e investigadoras tienen que tirar pata y puñete para mantenerse en ese renglón. Es bien loable cuando una mujer se mantiene por años y logra mantenerse dentro de la investigación científica, porque no es fácil para la mujer. Por eso te felicito doble. Pero fíjate, cuando comenzó la discusión del presupuesto, a mí en lo personal, lo acabas de resumir muy bien, me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, de verdad no me sorprendió, porque lamentablemente un país, hace un rato cuando iniciamos estábamos hablando del tema de los subsidios y todo lo demás, pero un país que no avanza en su educación, no progresa en su educación, que no expande su educación y no valora su educación, obviamente menos va a creer en la investigación científica, menos va a creer en todo lo que va a entender que, por ejemplo, lo que usted dijo hace un rato, que si algo nos favoreció al mundo entero, y entre eso Panamá, fue el desarrollo de la ciencia, de las investigaciones científicas que tenían adelantadas vacunas contra el coronavirus hace 30 años. De todo lo que lo pudimos lograr y la cantidad de gente murieron, pero la cantidad que no murieron casualmente por, gracias a ustedes. Y yo me quedo sorprendido porque yo escribí hasta en un blog que tengo sobre ese tema, porque me quedo sorprendido de que, por ejemplo, el laboratorio Gorgas, casualmente, cuando llega a Panamá, el coronavirus en menos de un mes tenía las secuencias del genoma de cómo había llegado el coronavirus de España, la mujer que lo había traído, la trazabilidad, la parte comunitaria, cómo sabía, y sabía, incluso teníamos el genoma del coronavirus panameño. Yo de verdad no entiendo cómo al Gorgas y al Senacic se le recorta el presupuesto. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, es difícil desde el punto de vista de nosotros. Lo que pasa es que la ciencia todavía no es percibida como
como evidencia para tomar decisiones, sino más bien como que opinamos sobre un tema en general y bueno, es una opinión más. Todavía no se le da Pero qué el evidencia, valor, perdona que te perdón, interrumpa, pero qué evidencia más necesitas. exacto, pero no lo toman como evidencia, porque toman decisiones no basadas en evidencia científica. O sea, las decisiones ¿Será que que se no lo toman, entienden? la presidenta de la Fundación Ciencia en Panamá, que Ivonne Torres, ella en una entrevista dice, un ejemplo claro es este botiquín, que no voy a repetir porque no soy farmacóloga como para aprenderme los nombres, los medicamentos estos que dieron, que se sabía, y ellos los científicos, los del área de farmacología, decían que no era necesario invertir en esos medicamentos y aún así lo hicieron. ¿Cuánto? No se sabe, como dice ella. Entonces, son decisiones que se toman, no sé basado en qué, y pues afectan lastimosamente a la sociedad y se dan prioridades a ciertos sectores, a ciertas instituciones que no merecen estar arriba en la lista de prioridades del país. Por ejemplo, educación, ¿verdad? Universidades, educación media, premedia, ¿cómo se llama? Universitaria, que también, y preparación para mejorar el capital humano del país, que esto tiene que ver con las becas que da la CENACYT muchas veces para que nos vayamos a especializar. Porque las becas que ofrece, por ejemplo, la CENACYT, que es una de las cosas que se va a ver afectado con este recorte presupuestario, son becas o convocatorias que han sido elaboradas basadas en evidencia científica. Se hacen estudios de las necesidades de recursos humanos en áreas específicas y así es que se abren las convocatorias en ciencias de la salud, convocatorias en áreas de necesidad del país. Y basado en esas necesidades, porque se hacen estudios de necesidades de recursos humanos, entonces se abren las convocatorias para maestría, doctorado, que es con los que muchos como yo, por ejemplo, pudimos ir a estudiar al extranjero y estudiar un doctorado de especialidad. Eso se va a ver afectado, se van a ver afectados actividades científicas como congresos. Ya de hecho, lo hemos estado percibiendo desde este año, se ha bajado, no hay convocatorias para realizar actividades de este tipo. Antes había un poquito más de presupuesto para hacer actividades como campamento científico, para estimular el interés en los niños, para realizar actividades de ciencia y tecnología. Eso tenemos tiempo que no lo vemos. APANAC, por ejemplo, hablando ya con el sombrero de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, se va a ver afectada en muchas cosas, porque, por ejemplo, el Congreso APANAC que se realiza cada 2 años, que el otro año tenemos Congreso, es auspiciado por CENACYT y bueno, otras entidades, pero CENACYT es uno de los principales que auspician este Congreso. No sabemos cómo nos vaya a afectar. Tenemos muchos investigadores que son miembros del Sistema Nacional de Investigación de CENACYT. Eso también se va a ver afectado. El Sistema Nacional de Investigación de la CENACYT ofrece un estímulo personal al científico panameño, a la persona que se dedica a la investigación y también profesional, para que aquellos como, por ejemplo, trabajamos en instituciones que no tenemos muchos fondos de investigación, podamos tener un poquito para realizar investigaciones pequeñas. Esto se va a ver afectado con las convocatorias de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, proyectos de innovación. Van a haber menos convocatorias porque hay menos dinero, menos presupuesto. Pero Y lo fíjate, estamos... Jessica, por ejemplo, mientras hablabas, recuerdo también a la doctora Espadafora, que incluso se ganó un premio internacional porque logró establecer, yo creo que fue la secuencia de la chitra, creo que fue, y para crear, para el tema de la leishmaniasis, si no me equivoco, fue eso. La malaria. La Ella trabaja en malaria. Entonces, imagínate,
tenemos una doctora como la doctora Espadafora, que la premian internacionalmente, pero acá en Panamá no apostamos por la investigación científica. Entonces, y como tú dices, este impacto no solamente viene hacia ustedes que ya son adultos, sino qué motivación le damos a estos chicos que tienen este ADN de la investigación, de motivación, porque al final, como tú dices, todas estas cosas se van aplazando y aplazando y aplazando los congresos, las reuniones. ¿Qué le podemos brindar a esa juventud? Sí, exactamente. Y una de las cosas que nosotros estamos cortos de investigadores. La Claro. verdad, en Panamá no tenemos ni siquiera 1000 investigadores todavía, según un estudio que, o sea, los datos estadísticos que se han tratado de recolectar sobre este tema. Y se dice, de acuerdo a evidencia científica, que los países que están más desarrollados tienen por lo menos un investigador por cada 1.000.000 de habitantes. Nosotros no estamos ni cerca, no tenemos ni 1000 todavía. Entonces, cortarle presupuesto a Senacyt es cortar la oportunidad de tener más investigadores en nuestro país, porque al final los que se van a estudiar con becas, doctorado, maestría, son los que regresan a Panamá y realizamos investigación. Aparte de eso, esto estimula un poquito más la fuga de cerebros en nuestro país. La gente ya no quiere regresar a Panamá porque simplemente no ve esas posibilidades que ve en el extranjero para realizar investigación. Nos cuesta muchísimo. En entidades como universidades no hay un fondo para investigación. Los investigadores, por darles un ejemplo, porque sé que sucede y es la realidad de muchas otras instituciones, para hacer investigación hay que salir a buscar fondos. No es que podemos realizar la investigación, porque ya estoy aquí, voy a investigar, tengo toda la infraestructura, todos los equipos, todo lo necesario, todo el dinero. Y lo que más me molesta, ¿sabe qué es? Que los investigadores somos los que mejor rendimos cuenta cuando nosotros utilizamos ese dinero. Ese dinero que nosotros utilizamos en las investigaciones, los informes que tenemos que entregar tan detallados, la parte técnica de todo lo que se hizo y la parte financiera, es entregada a final de cada etapa del proyecto para poder que nos den el dinero de la siguiente etapa. Y si no pasa, si no está debidamente justificado, se nos llama la atención, incluso podemos perder paz y salvo con Senacyt. O sea, las actividades de un investigador, las investigaciones son de las más transparentes que hay. Encima nos cortan presupuesto. Además, Jessica, yo quisiera que le dijera a las personas que nos ven en este momento, incluso a un impertinente que escribió ahí en nuestro foro, que por ejemplo, la gente cree que investigar esto me meto y salgo a los 10 minutos con la investigación. ¿Cuánto le cuesta un investigador? ¿Cuánto tiempo invierte una persona? Por ejemplo, digan un ejemplo suyo. ¿Cuánto le toma iniciar todo el proceso y poner y divulgar en una revista indexada su investigación? Puede estar alrededor de los 2 a 3 años un resultado. Por ejemplo, yo soy ingeniera y yo me dedico más al desarrollo de tecnologías para resolver problemáticas, pero entre el proceso de aplicación a los fondos, ya desde ahí empieza el esfuerzo, ¿verdad? En crear una propuesta, una idea de proyecto, en obtener los fondos, en que inicie el proyecto oficialmente con que podamos ejecutar los fondos. Por lo general, están entre 2 a 3 años. A veces mucho más, y a veces quedan como unos primeros resultados, para obtener los primeros resultados. Las revistas indexadas de alto impacto, por lo general, te toma a veces hasta 1 año publicar, porque pasan hasta 8 meses revisando. Aparte de eso, súmale la escritura del artículo, que no es sencillo. La gente a veces piensa que es fácil, pero no lo es. Tienes primero que obtener los resultados y luego sentarte a escribir de acuerdo al formato, enviarlo, que te revisen, y hay que ver qué correcciones te mandan a hacer al artículo, porque lo revisan pares externos, personas especialistas, expertos, perdón, y Claro. que tú corrijas eso y finalmente sea aceptado. A veces pasan 2, 3 rondas de revisión y luego viene el proceso de la publicación, por la que tenemos que pagar.
para que sepan, no es gratis, se paga por publicar artículos y entre más impacto tenga la revista, más costoso es. Jessica, también sería bueno saber qué fue lo que te motivó a ti a ser ingeniera, porque vemos que en los últimos tiempos a los jóvenes no les interesa mucho este tipo de carreras y eso es algo que inicia cuando estamos en el colegio. ¿Cómo podemos motivar a los jóvenes para que las matemáticas no sean aburridas o no les parezcan aburridas, para que se interesen en estudiar este tipo de carreras STEM para que podamos tener más profesionales en el país? Mira, yo tuve la dicha de tener, yo tengo un hermano mayor y yo lo veía siempre como un ejemplo, entonces cuando yo estaba en el colegio, yo sí lo vi, a mí siempre me gustaron las matemáticas, los números y esto, y yo siempre vi en mi hermano como un ejemplo a seguir, y él estaba estudiando ingeniería civil, y a mí me gustó ver cómo él se desenvolvía con las clases, con las matemáticas, yo quería ser ingeniera, eso fue lo que me motivó. Pero voy a lo último que preguntas de cómo podemos motivar a las nuevas generaciones. Hay muchos estudios que evidencian que para poder estimular a los niños y niñas a que se inclinen por más carreras STEM, tiene que ser desde edades muy tempranas, desde la primaria, tratar de explicarles que no hay tal cosa como carrera para niños y para niñas, que hay un mundo de posibilidades, que deben probar muchas cosas para ver con qué tienen más afinidad. Y una forma de hacer eso es crear capacitaciones o campamentos como los que teníamos antes que les mencionaban, campamentos científicos para niños, también para los maestros, para que aprendan a motivar a los niños en las escuelas, campamentos o programas qué sé yo, de tecnología, de programación para niños. Existen muchas formas, pero hay que invertir en educación, hay que invertir en esa educación que empieza desde la primaria para poder ir sembrándole esa semilla del interés. Ya si la persona, pues, por más que se le intenta sembrar esa semillita, pues no nace, ya es cuestión de que no fue que no se hizo el esfuerzo, sino que no le gustaba simplemente y se inclinó por otro tipo de profesión, porque también hay otras profesiones maravillosas que no necesariamente caen dentro de la STEM. Pero Claro. últimamente sí están estas carreras están estigmatizadas, de que están muy difíciles, de que no ganas mucho, de que no hay campo laboral, entonces hay que empezar a trabajar en eso, ¿no? Y Jessica, y por ejemplo hablamos de las ciencias duras, ¿no? Pero también la investigación está en las ciencias sociales. O sea, la gente cree que Correcto. solamente ustedes bueno, la parte de ustedes que es ingeniera, Uh-huh. los farmacólogos, la gente se dedica a este tipo en el área científica, pero también están las investigaciones sociales que son tan importantes Claro, como la investigación de la ciencia claro, y así esas mismo. también se van a ver afectadas. Claro, exactamente. Y de hecho, a veces las investigaciones que son del área de tecnología requieren un elemento científico. Por lo menos te doy el ejemplo de unos proyectos en los que yo estoy, donde trabajamos con personas con discapacidad. Eso tiene un elemento social y tenemos investigadores en el área de ciencias sociales trabajando con nosotros en conjunto. Son equipos multidisciplinarios la mayoría de las veces, ¿verdad? Que trabajan en conjunto para resolver problemas reales de aquí de Panamá. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar adquiriendo tecnología extranjera, trayendo recursos humanos al extranjero, probando lo que funcionó en otro país que de repente en el nuestro no funciona? Y para eso hay investigadores trabajando en problemáticas nacionales, tratando de resolver problemas en muchas áreas, ¿verdad? Salud pública, ciencia, tecnología, discapacidad, agroindustria, por mencionar unas pocas. Entonces, es un problema grande que estamos pasando en nuestro país, que los que gobiernan, los que toman las decisiones sobre qué hacer con el dinero del pueblo,
no comprendan la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo socioeconómico de los países. Claro. La mayoría de los países que son desarrollados invierten mucho en investigación. Eso está en todos lados, lo pueden encontrar donde sea. Tú comparas cuánto invierte un país que está mucho más desarrollado que Panamá en investigación y ciencia y tecnología y te vas a dar cuenta de la diferencia. Y no quiero que vengan con el cuento de que son países más grandes, con industrias, no. Sí. Velo como inversión per cápita, Producto Interno Bruto, porcentaje per cápita, no lo vean como que el país es más grande que nosotros. Pero fíjate, Jessica, que lo que dices y la importancia que la gente tal vez, porque tal vez estas cosas al público común y corriente, en el sentido bueno, y al gobierno que debería interesar de tal vez no los impacta, pero cuando estábamos con el tema de la pandemia, aquí hubo un grupo de estudiantes que crearon un pulmón en base a lo que tú decías, o sea, adaptaron lo que habían hecho en otros países de Europa y lo adaptaron a Panamá con todos los, o sea, le facilitaron todo y crearon un pulmón de manera tal para tratar de dar oxigenación a la gente que podía estar en casos graves. Y eso, tal vez, esas son las cosas que hay que medir. Es decir, si estos chicos estudiando esta carrera lograron esto, ¿cuánto más si les da fondos pudieran lograr en momentos de crisis? Pero pasó la pandemia, entonces nos olvidamos y punto, o sea, se olvidó todo lo que, y a nivel de educación, por ejemplo, fíjate, yo creo que pese a todas las críticas que ha habido en el tema de educación, si nosotros nos hubiéramos quedado sin el tema de la tecnología, sin el tema de todas las plataformas que se crearon, es más, estamos hablando hoy contigo casualmente porque fue parte del proceso que en la pandemia surgió, los Zoom, todas las estructuras plataformas que existen para comunicarnos de esta manera. Sí, correcto. ¿Qué le podemos decir al gobierno en base a eso? O sea, no, o sea, ¿qué más evidencias quieren? Si la educación, pese a todo, fue parte de lo que se logró con, por ejemplo, el lograr que la gente fuera y se vacunara y que tuviera un código QR, eso no es magia, eso no es alquimia, eso es tecnología. Es como le recortan a Senasí, le recortan al Gorgas, recortan a las universidades tan públicas el presupuesto, lo que tú mencionas, para poder seguir generando gente, para que sigamos creando investigadores, y como tú dices, o sea, mil investigadores en Panamá, da vergüenza, la verdad. Sí, exactamente, exactamente. Y es por esto que programas como este, que brinden el espacio para conversar acerca de la temática, para hacer más ruido, porque necesitamos que más personas se unan, no solo a la comunidad científica, ya les digo, aquí en Panamá hay 800 investigadores, 900, no sé, no llegamos a 1000. Entonces, necesitamos el apoyo de toda la población para hacer ruido, para alertarse un poquito más, alarmarse un poquito más. Yo esperaba que mucha más gente saliera pues, a quejarse de que por qué le recortan el presupuesto a estas entidades. Si usted ve las noticias, lo que escriben en los periódicos, por ejemplo, los que salen entrevistados y hablando y alzan la voz, son los mismos, los científicos. ¿Ok? Entonces, gracias a este programa por brindarnos este espacio, porque sí necesitamos que más personas pues apoyen nos apoyen en esta preocupación que nosotros estamos sintiendo en este momento. ¿Sí? Así que pues tenemos que hacer ¿Cuánto más tiempo, ruido. Jessica? Buenas noches. Disculpe, Sí. no estaba aquí cuando entró, pero tuve que atender una situación. ¿Cuánto tiempo tiene que existir esta asociación? ¿La asociación cuál? ¿APANAC? Ajá. No, tiene muchos años, incluso desde antes de Senacid. Yo en realidad soy nueva en APANAC. Bueno, estoy en la junta directiva como directora de divulgación, pero APANAC fue una de las entidades que promovió lo que fue la ley de la Senacid, imagínense. O sea que esto afecta directamente, ese recorte afecta directamente a APANAC. Igual, los miembros de la asociación son investigadores de instituciones reconocidas que se nos ha recortado el presupuesto. APANAC ya tiene, no recuerdo cuántos años,
La verdad que si le digo un número le estoy mintiendo. Sí, Pero tiene con que la tocar. época de Senacid tiene ya su par de décadas. Sí, tiene ya sí, exacto. Aquí le tengo el dato, fue fundada el 4 de enero de En el 85, 1985. en el 85, sí, en el 85. Así que tiene 37 años. 37 años, sí. Y ha tenido, o sea, los directores que ha tenido APANAC son personas muy reconocidas en Panamá, los fundadores. Tenemos científicos muy reconocidos de aquí del país, algunos que ya no están con nosotros, pero la verdad que son personas que han aportado muchísimo, muchísimo a lo que nosotros podemos observar hoy en lo que a ciencia e investigación se refiere. Y por eso digo que pues APANAC es uno de los más afectados y preocupados por este recorte en el presupuesto, así como hay otras entidades preocupadas también. Una curiosidad, cuando con estos 37 años que tienen, cuando vienen los periodos electorales, los candidatos no pasan por APANAC, porque ellos le tocan la puerta a todas las asociaciones, a vida y por haber. Bueno, no les sé decir, mire, porque de repente, la verdad que no les sé decir si le tocan la puerta a las asociaciones científicas. Sí, cómo no. Bueno, ahora se ha hecho una aclaración. Le toca la puerta a todas las asociaciones, no sé si a las científicas, estoy de acuerdo con eso, porque a lo mejor no saben. Ojalá, porque eso debería ser una prioridad. Mire, Pero usted, Jessica, con lo que los minutos que tan solo he escuchado, usted me ha puesto un tema en agenda. Usted sabe que por estos medios de comunicación, pues, yo me precio de decir eso, que por aquí, desde que yo estoy en esto, pasan todos los que son candidatos a presidente de la República. Y le voy a decir, voy a añadir eso en mi lista. A todos les voy a preguntar por investigación científica. ¿Qué tienen que decir al respecto? Excelente. Fíjese, sígale la pista si quiere. Se lo voy a preguntar a todos. Obviamente yo no soy quien para evaluar la respuesta. Ojalá que ustedes la evaluaran y me dieran sus reacciones, no públicas, pero sí en privado, por chat, y que mira, eso que te está diciendo no es así, esto. O si alguno me va a decir, yo sí estoy dispuesto a ver. Es que, mire cuánto nos cuesta a los panameños las universidades estatales. Una fortuna de plata. ¿Cuánto se invierte en las universidades estatales en investigación? Nada. Casi nada. Universidad que no investiga no es universidad. En otros países las universidades son aportadoras, son generadoras de estudios. No digo que aquí no se ha hecho ninguno, cuidado, que se han hecho, sí, pero no es constante. No es constante. Entonces yo estoy anotando aquí las preguntas que yo procuro hacerle las mismas preguntas a todos para ver cómo son las respuestas de cada uno. Claro. Yo voy a decir, profesor Cabrera, investigación científica, dime su versión de qué es una investigación científica. Pero fíjese, profesor Cabrera y Jessica, que en el plan de gobierno del presidente Cortizo estaba el tema de la mujer y la ciencia. No sé si usted lo sabía, Jessica. Sí. No, lo pusieron bien discreto, por lo visto, ¿no? ¿Ah? Lo pusieron bien discreto. Y es las cosas irónicas, ¿no? Porque a veces es lo que dice la gente y el panameño debería entenderlo, el papel aguanta todo. La acción es la que no aguanta todo. La acción es la que demuestra que estás haciendo el trabajo y estás enfocado correctamente en hacerlo. Y ojo, yo vuelvo y le digo, la verdad que cuando se anunció el recorte de $3 millones al Senacid, yo quedé sorprendido porque yo le decía profesora a Jessica, ¿cómo es posible que un país que acabamos de pasar, ni siquiera hemos todavía superado la pandemia? Tuvimos todos los problemas que tuvimos, un país que tuvo que echar de cuenta de la tecnología, de la ciencia, que el Gorgas logró en menos de 2 semanas tener el tipo de coronavirus que había a la panameña. Incluso internacionalmente, Panamá está mencionado entre los países que rápidamente tuvo el tipo de coronavirus que tenía. Y nosotros decidimos recortarle $3 millones al Senacid. Al Gorgas de por sí andaba mendigando en plena pandemia dinero, y las universidades, bueno,
le aprobaron 9 millones a Telvira, pero no sabemos si era para que hiciera una investigación de Chiriquí, no sabemos. No, pero ahora están buscando la plata por una televisión de la Universidad de Chiriquí. Por eso le digo, entonces, realmente, ¿cómo hacemos? Y le decía Jessica, la población panameña también tiene que, como ella decía, debería ser una. Yo he visto al doctor San Llorén, he visto un par de gente haciendo bulla, pero realmente la población que toma a veces las pequeñas revoluciones digitales no lo ha hecho. No ha tomado conciencia de que, hey, gran parte de lo que tenemos y de lo que logramos superar y no morir en el COVID fue gracias a la ciencia y la tecnología, Claro, al desarrollo científico. claro. Y no asumimos, ni el gobierno lo asume, ni la población lo asume. Pero, por ejemplo, digo, y tener, por ejemplo, L'Oreal, yo creo que 2 años seguidos, ha premiado a mujeres, que premia a mujeres sobre todo, ha Y a premiado a mujeres. Jessica la premiaron, Ah, L'Oreal la premió. felicidades. A Jessica la premian a las mujeres científicas. Y qué bueno, o sea, que lo hagan, pero una organización privada es la que tiene que demostrar que el valor de los investigadores y el valor de la mujer investigadora está tan reducido en el mundo entero, y en Panamá no es la excepción. Entonces, de verdad, o sea, te deja sin sabor, porque te quedas pensando, en el caso mío, que soy del área de las letras y las humanidades. Yo siempre digo, hay tantas investigaciones, como le decía, no de las ciencias duras, sino de las ciencias sociales que hacer en Panamá. Por ejemplo, el otro día leí un informe, un estudio sobre hubo o no cambios de hábitos en el mundo sobre después de la pandemia. En Panamá, no sé si alguien lo hace, pero para eso, Jessica, se necesitan fondos, para entender si el panameño cambió sus hábitos o lo mantiene después de superada un poco la pandemia. Entender si hubo cambios de hábitos, costumbres, formas de comer, Un formas de estudio saludar. social, exacto. Exactamente. Y se Sí, necesita. como les Sí. comentaba, Jessica fue premiada por L'Oreal UNESCO por las mujeres en la ciencia y también tiene varios reconocimientos por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y le damos las gracias a Jessica por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos para conversar sobre este tema tan importante que nos debe importar a todos los panameños. Jessica, muchísimas gracias y éxitos. Gracias, repito, gracias por el espacio, gracias por tocar este tema y apoyar a la comunidad científica en alzar la voz para que los tomadores de decisiones reconsideren esos presupuestos que se le asignan a entidades que de verdad aportan al desarrollo socioeconómico del país. Muchísimas gracias. 6:50